Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Bienvenidos sean todos a su espacio, a esta última jornada, ya arribando a la parte final de esta semana, este viernes, que es un día maravilloso en que nosotros vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo, esperando que todo transcurra de la mejor manera posible. Esos son nuestros anhelos, nuestro agradecimiento al Creador por permitirnos compartir con todos ustedes lo que es nuestra opinión, nuestra visión sobre la realidad social, política y económica de aquellos acontecimientos, eventos que ocurren no solamente a nivel nacional, sino también en el campo internacional, desde el cual pues nosotros tratamos, analizamos, partiendo de una vertiente realmente que sea lo que más acerque a la realidad misma de las cosas. Pues en ese sentir, nosotros pues concluimos nuestra semana de trabajo en su espacio, esta última jornada, agradecido a todos ustedes también por acompañarnos en este espacio. Y como siempre, ya iniciándose prácticamente lo que será el desarrollo, el calor ya de lo que sería definitivamente un proceso electoral que sigue teniendo grandes influencias en el comportamiento, en el sentir del pueblo dominicano, porque nuestro país es un país que tiene un diseño que se ha trazado en estos últimos 50 años, que tiene mucho que ver con el folclore político. Y desde allí se ha estimulado prácticamente lo que ha sido la mayor aspiración en el pueblo dominicano, que están sin nada impregnada en esa conducta que genera la actividad política en el país. De ahí es que el tema de la reelección presidencial sigue ocupando un lugar preponderante en lo que es el ejercicio mismo del sistema democrático. Y tiene que ser así, porque nosotros tenemos un sistema político basado en los partidos políticos, que son el sostén de la democracia. Una democracia que hay que tener mucho cuidado, y nosotros dentro de nuestra posición que asumimos, siempre tenemos en cuenta no tratar de llevar las cosas a los extremos. Se ha querido siempre señalar que hay una cultura del dominicano al apego al poder, y se tiende a señalar que desde el nacimiento mismo de la nación, en ese periodo que fue bastante tortuoso, porque fue el periodo en el cual nacimos como república, y se dio ese fenómeno, pero que es contrario, no fue un sistema que tenía como objetivo ya lo que era una participación y tratar de que sea la voluntad popular la que eligiera los gobiernos. No, nosotros sabemos que no, que el nacimiento de la república es probable, e inclusive el propio pensamiento del ilustre padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que en el transcurso de todo este mes nosotros, y ha sido nuestro llamado con ferviente amor a que nosotros podamos mantener vivo el pensamiento de Duarte,
pues fíjense que en su ideario, que fue un ideario totalmente liberal desde el punto de vista del ejercicio político, pero no así con respecto al Estado. Con respecto al Estado, el patricio Juan Pablo Duarte señaló que éste tenía que tener como apego el conservadurismo. Y eso fue lo que primó en los primeros años de nuestra vida republicana, porque nosotros como república no podíamos abocarnos a un proceso democrático cuando teníamos la incursión durante 10 años de un pueblo, de nuestro vecino Haití, que no asimilaba nuestra decisión de convertirnos en recuperar lo que era nuestra identidad como pueblo y nuestra herencia hispánica. Entonces eso hizo que en la Primera República pues se diera esa forma de poder que estaba basada en que Santa Anna ocupó la presidencia por 5 periodos. Pero sabemos que no podemos ligar, como quieren de manera maliciosa algunos estudiosos de la historia, que quieren presentar al pueblo dominicano como con una vocación totalitaria. Y no es así, aunque hay que reconocer que en el pensamiento del patricio Juan Pablo Duarte, aunque él era liberal en términos de lo que era la participación del gobierno, pero él tenía un concepto conservador, que es la parte que a nosotros nos interesa que el pueblo dominicano mantenga siempre, que es el liberalismo que lleva a la que es la destrucción de los valores de la nación, aún con un sistema que permite que se den esos andamiajes que permiten siempre que aquel que ostente el poder trate de mantenerlo. Eso es una parte de la naturaleza humana y que son el ejercicio mismo de las instituciones las que tienen que tener un límite sobre eso. Porque el hombre es el mismo desde el primer día que llegó a la tierra hasta hoy. Lo que van cambiando son la forma de él ir interpretando los fenómenos que acontecen a su alrededor y la forma de encararlo. De ahí es que el tema de la reelección presidencial en el país, eso está muy adentro de lo que es la cultura ya política del dominicano, porque si ustedes observan bien, no hay sinceridad en muchos actores del liderazgo nacional que ven en la reelección la posibilidad de una derrota electoral, porque el cuestionamiento que se le hace no es a la reelección, es al poder, a quien ostenta el cargo. Entonces, por eso ustedes observarán que no hay un criterio ya definido dentro de lo que es la conducta del dominicano con respecto a la reelección presidencial. Ella seguirá siendo un eje temático fundamental en la vida del pueblo dominicano, porque nosotros no hemos podido desarrollar una mentalidad meramente democrática, y eso se explica en que el propio líder, el fundador del partido que hoy está en el gobierno, tenía una visión totalmente contraria a lo que era un ejercicio participativo de la democracia, porque cuando él visualizó, ideó un régimen basado en una dictadura, pero que tuviera respaldo popular, eso implica una forma de dictadura, porque el respaldo popular no es el Estado quien lo va a adquirir, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, que ya ustedes ven, y por eso este país, si ustedes observan bien, el hecho de que el gobierno, el presidente de República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, sea quien se haya prestado para encabezar ese diálogo con un régimen que niega realmente esa participación abierta y que está basada en lo popular, porque el Estado siempre tendrá la forma de imponer el modelo que le convenga al grupo que lo sustenta. Por eso ustedes ven que esa crisis en Venezuela, eso va a perdurar
porque eso no se está haciendo en medio de una base netamente democrática, sino que desde el gobierno se quiere llevar a cabo un proceso, pero imponiendo la voluntad del que sustenta el poder. Por eso ese diálogo no va a dar fruto, porque el poder no tiene una vocación. Por ejemplo, por eso ustedes observan que el gobierno de los Estados Unidos, que sí tiene una vocación democrática, rechaza cualquier método que se elija que no sea el reconocimiento de una participación libérrima del pueblo en un proceso que marque igualdad para todos los que participen en él. En ese proceso no se da eso. Y nuestra visión de república, de nuestro modelo político, hace posible que nosotros pues tengamos todavía presente esa visión de que el poder es para usarlo, para aplicarlo. Entonces, con esa forma de entender los fenómenos políticos sociales, siempre el tema de la reelección va a estar tan presente que ya en el propio Partido de la Liberación Dominicana se siente que ese tema está inclusive impidiendo que esa organización presente una plataforma ya de luchas políticas basado en lo que sería un espacio netamente democrático. Porque ustedes ven que se está limitando todo y que el tema de la reelección es lo que impide, por ejemplo, que se pueda aprobar, conocer un proyecto de ley que dé garantía a las organizaciones políticas y que establezca un régimen electoral donde no haya, siempre la va a existir. No hay que ser tan radical en pensarse que se va a eliminar todas esas mañas, todos los vicios que tiene la naturaleza humana. El hombre no la puede corregir, sino que lo que puede es limitarla. Entonces, con una ley que permita una participación más equitativa, pues sí se podría avanzar en la consecución de un régimen netamente democrático. Porque si la democracia se va a imponer desde el poder, entonces siempre habrá una democracia, pero que no responde a lo que es la voluntad libre de los ciudadanos, sino que será siempre una imposición. Eso es algo que estará presente, no importa quién ocupe la presidencia de la República, hasta que no haya un cambio en la mentalidad. Y donde se originan los cambios no es en la forma de ver los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor, sino es cambiando nuestra actitud hacia ellos, nuestro enfoque. Entonces allí sí puede nacer realmente una vocación democrática, pero que no sea como señala el ministro de Interior y Policía, que señala que ya hay fuerzas que están desarrollándose a nivel de la juventud, que ya piden que se abra un proceso de participación. Pero ¿de cuáles jóvenes? Estamos hablando de los hijos de ellos mismos, porque son ellos quienes sustentan el poder y son los hijos de ellos los que van a suplantarlos a ellos. No, tiene que ser un proceso abierto para que la juventud que tenga vocación y preparación tenga las mismas oportunidades de incursionar en las actividades políticas. Si se trata de una herencia, entonces será siempre un modelo democrático basado en lo que es la imposición del poder, no solamente del poder político, sino también económico y social. Entonces así no vamos a ampliar la base para una sociedad justa. Esperamos que se pueda ir cambiando, pero eso tiene que hacer ustedes desde sus hogares, pueblo dominicano, que empiecen a dilucidar realmente, pensando en que las cosas tienen que generar un bien común, no un bien particular. Hasta tanto no logremos ese estado de pensamiento, entonces siempre existirá la forma de que un grupo que ostente las facilidades con las cuales pueda imponerse, pues siempre tienda a manejar las cosas a su antojo. Vamos a hacer una pausa en nuestro espacio en esta mañana y ya regresamos con otro comentario en este su espacio, esta última jornada.
Pues bien, señores, y ciertamente que hay quejas, muchas quejas en el país sobre la mala situación económica en que estás viviendo la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Y esto así sin importar los grandes esfuerzos que hace el gobierno por mantener un crecimiento económico que, como señalan las autoridades monetarias del país, este siempre sobrepasa un crecimiento de más del 5% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que es un flujo de la masa económica que en términos reales pues mantiene parte de lo que es el Estado dominicano en funcionamiento, pero que la expansión es lo que nos preocupa, porque el Estado dominicano vive sumergido en las mismas necesidades, ni siquiera en la parte donde se dedica, y eso se esperaba y no entendemos por qué si de ese volumen, de esa masa que genera el país, se destinó el 5% para la educación. Entonces, realmente resulta un poco preocupante que la no planificación parece ser que es lo que motiva a que, por ejemplo, el Ministerio de Educación presente dificultades para mantener en condiciones loables, bien de acogida, los asuntos de los planteles escolares. Y vemos como también los suplidores, la gente que suple los alimentos que son distribuidos en el programa de alimentación estudiantil, pues carecen de un pago que se haga regular para mantener ese sector comercial, que no tenga las dificultades que a cada momento son denunciadas y que ponen en peligro inclusive la cadena de distribución en las distintas escuelas del país. Eso no debería de ser, porque si hay todo un presupuesto que ya está destinado, debería trabajarse entonces en función ya de una ejecución de un plan que se haya concebido para que no se den ese tipo de situaciones. El Estado dominicano sigue, aún con ese crecimiento que se anuncia, sigue estando en una situación de insolvencia, aunque con los pagos internacionales el país no presenta atraso, porque allí las moras se castigan de manera drástica, pero los suplidores, el crédito local no tiene esa vía de presión que tienen los organismos internacionales, que firman contratos de Estado a Estado. Eso no se da con instituciones que simplemente firman un acuerdo con una institución del Estado. Entonces no tiene esa fuerza para dirimir en tribunales que son del propio Estado, mientras que los organismos internacionales no. Es cuando le declaran una mora a usted a manera internacional, pues usted ya pierde toda la capacidad de comerciales. El país tiene que seguir mirando realmente para crear un destino distinto, porque hasta ahora ese crecimiento en los renglones que se están aplicando de la inversión pública no está generando riqueza y tampoco está generando tranquilidad, porque si no hay riqueza no va a haber desarrollo, y si no hay desarrollo no hay crecimiento. Y entonces esas son las variables que van a facilitar que haya un crecimiento del empleo, que es finalmente lo que a las naciones le da estabilidad. Cuando hay un proceso de empleo, de crecimiento, de trabajo, entonces sí se puede crear un ambiente social que facilite la tranquilidad en un estado, en un país, y que no genere los grados de inseguridad en los cuales pues se está viviendo el país. Lamentablemente, si no miramos hacia el pasado, en las cosas que fueron
que le dieron éxito al Estado dominicano y fue la inversión que se hacía en el sector agrícola. No, porque mirar a la minería, eso no nos da resultado, porque eso, en definitiva, lo que genera es riqueza, pero es para los grandes emporios que son quienes hacen esas exploraciones y son quienes venden esos productos, y la República Dominicana no participa en eso, solamente con una participación mínima de sustracción de suelo. Entonces eso no nos va a generar a nosotros el beneficio que nos dio en el pasado. Por ejemplo, nosotros tenemos que centrarnos de nuevo en lo que es la inversión agrícola. En el pasado, señores, con la caña de azúcar, el Estado dominicano cumplía todos sus compromisos internacionales y sobraba alguito para resolver algunas de las infraestructuras que el país demandaba. Dejamos caer esa industria, no sabemos cuál fue la razón que tuvo el Estado para descuidar una parte tan importante, porque todavía, aún con las limitaciones de la cuota que se había reducido, porque el azúcar ha ido creando otra variable para crear sustancias que presenten la misma uso que el azúcar de caña, pero todavía la industria del azúcar no ha desaparecido, porque el ingenio de Central Romana sigue funcionando y sigue vendiendo azúcar. Entonces no sabemos por qué la política del Estado cambió de esa manera. Entonces hay que volver a nuestros orígenes, hay que reinvertir, hacer una reinversión real del capital nuestro para fortalecer la agroindustria y ampliar mercados que generen riqueza, porque eso sí tiene rentabilidad y tiene sostenimiento en el tiempo. De lo contrario, nosotros como país no vamos a aprovechar de ninguna manera ese crecimiento vertiginoso que el Estado hace un gran esfuerzo por mantener, y lo hace porque es lo que le permite, pues, honrar el compromiso que permita que desde el poder no haya esos trastornos que se dan a nivel de aquellos ciudadanos que no tienen, no están cobijados bajo la sombrilla que da el Estado. Entonces, eso realmente tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy pendiente, si nosotros queremos seguir avanzando dentro de lo que es un espacio de república que garantice que sus ciudadanos van a optar por la garantía que constitucionalmente tiene, como son el vivir en una sociedad que le permita buena salud y buena alimentación. Hemos llegado a la parte final de nuestro espacio en este maravilloso viernes, que esperamos estar de regreso con todos ustedes a partir del próximo lunes. Vamos a desearles que tengan un feliz resto del día. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.